importante. Y luego que la cosmología tiene discusiones muy específicas y que son relativamente, vaya, que son cosas asequibles. No requiere saber de topología, por ejemplo. No mucho, bueno, un poco sí, pero no las entiendo bien. Pero eso, no requiere matemáticas muy, muy pesadas o cosas así, ¿vale? Y nada, le comentaba a Cristian el otro día que como que te atrae el tema de las leyes kantianas, dicho así mal, y a mí también. Y justo ayer, digo, me lo voy a leer antes de hoy, si acaso había algo interesante, y hay un paper que se llama en la revista The Monist de 2017, tiene un título largo por dos filósofos de la cosmología. Y que es justo un poco lo que yo voy a hablar de leyes de la naturaleza y, bueno, desde el punto de vista a ver qué dice la cosmología, ¿no? Eso, que también es otro motivo de decir, bueno, si queremos entender cómo son las leyes de la naturaleza, pues a gran escala, o sea, como las leyes fundamentales, en vez de ir a cosas ya más puntuales, vayamos a ver qué se dice, ¿no? A escala global. Allí, bueno, no sé, esto es como, quizá me equivoco, pero es por hacer la broma. Ahí ya no se puede hablar de sistemas abiertos, creo. Porque claro, el universo entero. Pero bueno, es para, como os gusta el tema de los sistemas abiertos, a mí también, pero... ¿Vale? Entonces, eso, que me he leído este artículo de Chris Smink y el Jan Benetro Dupin, sobre leyes y cosmología en The Monist, y no, bueno, que no me gusta, ¿vale? No, ya está, no quiero detallar más. Pero bueno, a ver si tú lo lees, Cristian, y me comentas si te ha gustado o no. A ver, había algo interesante que quería decir también antes. Leyes de la naturaleza, bueno, no sé, se me ha olvidado. Cierto, perdón que... No, esto no. Esto sí. Perdón que he llegado tarde, pero el PC me va súper lento. Que tarda en entenderse. Estaba leyendo más cosas. Bueno, pues esto quizá os suene. Lo estáis viendo, ¿no? Este mapita os suena, ¿no? Decidme si lo veis. ¿No veis como mis alumnos? Ah, vale. Sí, se ve bien, se ve súper. Bueno, pues esto ya lo visteis. Esto era un mapa de diferentes teorías que os expliqué el otro día basado en una cosa que leí. De tipos de teorías fundamentales, siendo todo suele en realidad suele ser aquí, donde está toda la grandísima mayoría de físicos investigándolo. Es decir, en lo que se llaman teorías del todo. Entonces me acuerdo que tuvimos una discusión muy interesante sobre sobre si podrían ser o no, ¿vale? Y yo, no sé si os acordáis, defendía que, bueno, que tenía sentido considerar una posibilidad alternativa, que en ese tal sentido quizá os podría gustar, que es, ya que erais un poco reacios algunos a teorías del todo, que es una historia diferente, que era esto que había aquí al fondo, que era esta idea de considerar qué son las leyes de la naturaleza y cuál es el nivel fundamental de la realidad. Bueno, pues un candidato posible que en filosofía se ignora y no debería ser, por eso me parece algo interesante, es esto de caos, ¿vale? Entendido no como caos determinista, no como que hay leyes que guían todo de manera determinista, sino interpretado como que realmente no hay leyes que guían, ¿vale? Eso es lo que os quería decir antes, que creo que algunas de las cosas que se encuentran en cosmología, que os voy ahora a citar así como pueda, obviamente no, experto no soy, os van a gustar a los que tenéis tendencias más antirrealistas, ¿vale? Más antirrealistas, bueno, ahora veréis justamente yo, que, bueno, no sé,
tampoco es que tenga mucha predilección por eso, veréis que voy a ir bastante por ese camino. Y por cierto, los que habláis, a ver, estoy pensando en Juan, pero no es el único. Esteban, quizá, ¿no? De modelos y así, como toda esta gente de filosofía de la ciencia que se centra en modelos, es posible que estéis muy influidos por esto. No sé si la veis. Pero no os oigo, ¿eh? ¿Vale? Nancy Cartwright, de Doppelwald. ¿Vale? Es que ella surge indirectamente. Bueno, podríamos hablar mucho de esto y en principio lo quiero dejar como máximo para el final. Pero Nancy Cartwright en How the Laws of Physics Lie, o en esta continuación, no sé si es mejor, creo, de Doppelwald o El mundo como moteado, enfatiza mucho, habla mucho de modelos y les da un rol ahí filosófico importante, porque justamente dice, bueno, es que será algo como quizá muy obvio para vosotros, pero que los modelos, claro, hay este paso, ¿no? De modelos a realidad y limitaciones de los modelos. Bueno, eso, no sé si sois muy fans o no, estáis ahí calladitos como mis alumnos, pero em, lo que quiero decir es que, bueno, esto va a jugar un rol aún, ¿vale? Entonces voy a pasar esta parte inicial, ya os la expliqué, muy rápido, ¿vale? Ya está, esto fuera, me baso en este artículo para hacer este mapa. Y bueno, lo que hay un poco de añadido, tampoco mal, es que mm, el punto de partida, como para tener un terreno familiar para todos, toda la audiencia, vosotros o los de la semana que viene, o qué sea, es lo que se conoce como el modelo cosmológico estándar, esto que veis aquí, ¿vale? Que también se llama modelo de concordancia, ¿vale? O lambda CDM, que no he conseguido poner la lambda aquí. ¿Vale? Bueno, de hecho es modelo de concordancia con inflación, ¿vale? Entonces esto se le llama estándar, pero bueno, también este término que no se malinterprete, ¿vale? Entonces, bueno, estas cosas os habrán sonado un poco, depende de cuánto hayáis leído al respecto, sonarán mucho, etcétera. Ya está basadas, son cosas en principio, de manuales, ¿vale? O sea, claro, no es controvertido, ¿vale? Pero bueno, luego volveremos a evaluar un poco qué pasa aquí con este modelo básico e inicial. Entonces, se le llama lambda CDM por Cold Dark Matter, ¿vale? Estas son las últimas novedades, las últimas adiciones al tema. Y que, como quizás suenen, quizá también os hayáis mosqueado un poco con que parecen un poquito como ad hoc. Cold Dark Matter es el tema este de añadir materia oscura a la cantidad de materia total del universo, ¿vale? Pero en proporciones absurdas, o sea, como ¿qué era? Como el 85% de la materia, energía que se esperaba en el universo ahora, de repente la ocupa ya no materia ordinaria, sino materia de la cual no tenemos posibilidad de detectar, ¿vale? Que no emite radiación. Bueno, entonces, perdón, el modelo este de concordancia, lambda CDM, es materia oscura y energía oscura. Eso es la lambda, que es la constante cosmológica, esa mítica de Einstein. Y esta energía oscura es una fuerza repulsiva, al revés que la fuerza gravitatoria, que bueno, en la época de Einstein, justamente Einstein tuvo muchas dudas, dijo, es mi peor error haberla postulado, tal, luego resultó que no, porque dependía de si realmente había esta energía repulsiva que desde hace tiempo se ha detectado que efectivamente sí que existe. Exacto, ¿vale?
que es lo que ya sabréis, que hay expansión del universo. ¿Vale? Hay una expansión del universo en la historia del universo desde el inicio, pero además, esto he explicado la dark matter, la energía oscura, falta la inflación. Dejadme ver. La cosa del precio. La inflación es un extra que se pone al inicio de los tiempos, que quizá también os suene muy mal, por motivos así como filosóficos, también parece como muy ad hoc. A mí siempre me lo ha parecido, pero claro, es difícil opinar sin tener sin saber bien del tema, ¿no? Pero, eso, la inflación es un periodo al inicio de los tiempos en el que no solo se expande, sino que se expande en ese pequeño momento, se está expandiendo así, se expande así, ¿vale? Se expande muchísimo de manera exponencial, acelerada, ¿vale? Entonces a veces se le llama como una transición de fase, ¿vale? Que es estos cambios abruptos, ¿vale? Hay motivos físicos para postularla y supuestamente una cierta evidencia empírica, pero bueno, supongo que os suena mal, ¿no? Oye, ahora, importante, quiero saber qué veis en la pantalla. No habéis visto ningún cambio, ¿no? No, Seguimos en ¿Veis el, no. el Ahora modelo se lambda. achicó un poco Sí. Ya. la imagen. Sí. Es que claro, yo estoy achicando mi ventana porque estoy poniendo al lado un texto del Prezi, No se ve. pero No, no se se ve, ve... no se ve. ¿No? Vale. Se ve un poquito. Nada. Solo se ve el precio. Ya. No sé. Bueno, es que en el Zoom no me lo está marcando. Bueno, aquí Inflación. tal, igual. Inflación. Y entonces, vale. Puedo compartir pantalla completa. Compartir pantalla completa. No solo la ventana. No, pero prefiero que solo veáis la ventana. Vale. Sí. Bueno, esto está feo. Sí, porque lo otro tengo yo lo mismo bastante feo con anotaciones para comentar aquí. No sé, es un invento del Prezi. Bueno, total. ¿Cómo se describe el universo a gran escala? Bueno, pues se describe con esto que se llama Friedman, Lemaitre, a estas 4 personas, Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, un modelo y una métrica especial. Aquí, bueno, las ecuaciones faltan, tengo que poner, copiar y pegar ahí. Con estas coordenadas, que bueno, en realidad está subdividido en 3 casos, dependiendo de una cosa que aún no sabemos, que es esto corresponde, el valor de K, a que el universo sea cerrado, plano o abierto la curvatura. ¿Vale? Bueno, aquí hay unos detallitos, pero bueno, el punto importante es que esto es el modelo este es una solución especialmente sencilla, además, de la relatividad de Einstein, ¿vale? De las ecuaciones estas de campo de Einstein. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a gran escala, que aquí es lo que veis aquí abajo, se ha detectado que efectivamente, así de valor medio, el universo es homogéneo, isotrópico y en expansión. ¿Vale? Pero lo interesante es que al ser homogéneo e isotrópico, puedes describirlo con estas ecuaciones, bueno, que no he puesto, ¿vale? Pero bueno, son como sencillas. ¿Y qué quiere decir inflación ahí, Aldo? Sí, es lo que comentaba de la inflación, es el periodo inflacionario al inicio del universo, no en t igual a 0, sino en t igual a 0, algo. Muy al inicio hay un periodo de expansión acelerada, como una burbuja. Bueno, el universo sí entendido como todo en una burbuja, está en expansión en toda la historia, pero en ese momento inicial es expansión acelerada. Hay una imagen que no se la encuentro.
Ahí influye la energía oscura, ¿no? La energía oscura es para explicar la expansión en general y lo de la inflación, que bueno, ha sido muy criticado, pero ya después de años la gente se acostumbra. La inflación hay que explicarla o con también la energía oscura, creo, o hablan de un campo especial. Postulan que había un campo que lo llaman inflatón y que eso es el responsable de que por algún motivo que habría que explicar ocurrió eso, ¿vale? La cuestión es que, a ver, no quiero entrar en complicaciones, en realidad es sencillo, pero voy a explicarlo así de golpe. Si tú postulas la inflación al inicio del universo, que vosotros así sin más diréis, pues no sé, ¿para qué? O sea, qué historia más qué innecesario, ¿no? Complicar aquí la historia. El punto es que eso explicaría, bueno, resolvería varios problemas. Pero uno es el de la curvatura, que es, veis que aquí hay 3 valores de curvatura, en realidad nosotros hemos detectado que vivimos en un universo aparentemente plano, con un valor muy, muy específico o sea, la curvatura que sea el universo o abierto o cerrado y que acabe en un Big Crunch o que acabe expandiéndose indefinidamente, o el término entre medias, nosotros estamos justo en el K igual a 0. Entonces esto a algunos les ha parecido raro, ¿vale? Porque eso significa, la curvatura depende de la cantidad de materia-energía que tiene el universo. Entonces, parece que está justo en el valor apropiado para que sea K igual a 0. ¿Vale? Entonces, esto es un poco raro, pero con la inflación ocurre que esto se explica. ¿Vale? Porque los valores previos a la inflación, sean cuales sean, como todo se expande de manera acelerada, ya no hace falta que haya un valor muy especial. ¿Vale? Esto es una explicación así mal hecha de uno de los motivos, el llamado flatness problem, por lo de que detectamos que sea flat y es misterioso, que se usa para postular la inflación. Pero en cosmología, este tipo de razonamiento que acabo de hacer es muy, muy, muy habitual. ¿Vale? Entonces, filosóficamente ocurren un tipo de explicaciones peculiares, como genuinas de la cosmología, que bueno, tienen gracia porque, hombre, también son un poco problemáticas. ¿Vale? Y el segundo motivo por el que se postula la inflación es porque efectivamente lo vemos todo como más o menos uniforme. Esto no sé si lo... Sí, no sé. No sé explicar bien. Como que al inflarse la burbuja, como que se separan las cosas tanto que se ven a gran escala homogéneamente distribuidas, pero no estoy seguro de lo que he dicho. ¿Qué decías, Juan? Sí, homogéneo tiene que ver con la distribución, pero Sí. no con el volumen de materia. Te pregunto porque soy un ignorante en esto. Sí. Este enfoque... Una dos cosas. No sé si recuerdo que cuando leí el libro de Stephen Hawking, no sé si hacía una analogía para explicar eso y decía como que coges un globo, pintas 2 puntos y entonces lo inflas y se separan homogéneamente porque se infla todo al mismo tiempo. No sé si era eso para explicar la inflación en historia del tiempo, creo. O sí, es de otra cosa. Yo conocía el ejemplo de la torta que cocinas en el horno con pasas adentro. Sí, igual. Es lo mismo. Ahora, la cantidad de materia, ¿cómo se ve esto, Aldo? La homogeneidad refiere, porque yo cuando de inflación, yo lo que pensaba como buen argentino es que había alguien emitiendo materia en esto, es decir, que había un cambio en el modelo presupone, pero ¿cómo se ve eso? Sí, no, en principio emitiendo materia no, eso por cierto es un modelo que se estudió previamente, pero por lo que sea se descartó. Pero no, inflación es lo mismo que expansión, pero acelerada, muy, muy acelerada en una etapa inicial.
Ok. ¿vale? Entonces lo del globo que decías, Bien. David. Y homogeneidad, eso, que no hemos explicado. Homogeneidad es que así a nivel macro, o sea, como a gran escala, tú miras al universo y entonces aquí está, por eso tengo el dibujito este. ¿Veis mi ratón, por cierto? Sí. Ah, genial. A gran escala todo se ve aproximadamente homogéneo, no hay una estructura concreta, ¿vale? Todo es eso, homogéneo, ¿vale? Y bueno, lo de isotrópico, que es otro de los grandes hits del tema, es algo muy parecido, que es que se ve desde a cualquier dirección que mires, desde cualquier lugar, se ve todo igual. Está bien. Le falta la S a Einstein. Ah, sí, es verdad, gracias. A ver si me Para un acuerdo. alemán no es poca cosa porque quiere decir piedra, Stein. Ah, qué gracia. Vale, vale. Pues nada, esta es la historia que os quería así contar. Y bueno, sí, esto me lo he apuntado aquí. Sí que se suele presuponer esto se le llama también Hot Big Bang Model. No necesariamente hay que comprometerse con que hubo una singularidad inicial también misteriosa y no causada como el Big Bang, pero bueno, sí que todo tiende para allá. Y lo que sí que se suele suponer es que al inicio de los tiempos, previo a la inflación, eh, todo estaba muy concentrado a altísimas temperaturas, ¿vale? Por tanto, energías muy altas y, claro, y aquí yo creo, es que esto lo tengo que estudiar bien, no me ha dado tiempo, como interacciones no lineales, es que también sí que lo he leído en algún lado, pero no me acuerdo. Bueno, ¿vale? Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? A veces usan la palabra de sopa de plasma. Pero claro, son explicaciones así como metafóricas. También es normal porque no hay física, de todo esto. O sea, aquí, o sea, estamos ya en los límites de la física, los límites de la ciencia, ¿vale? Por ejemplo, antes de la inflación, que a la cual, por cierto, también es posible que sea falsísima, no hay, no hay nada de evidencia empírica. Bueno, de hecho, de esto quiero hablar ahora. ¿Vale? Esta es una mala introducción. Faltaría las dos leyes aquí de las soluciones de las ecuaciones de Einstein, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que quería explicar, el modelo cosmológico estándar, ¿vale? Y bueno, esto es una de nuestras fuentes mayores de evidencia, que es la radiación cósmica de fondo, que os sonará el nombre, y que nos ha dado esta imagen del universo porque viene del pasado esto cuando se detecta, entonces al detectarlo ahora, bueno, nos da una distribución de la temperatura a nuestro alrededor y de aquí podemos sacar como información sobre esto, homogeneidad, isotropía, etc., ¿no? Bueno, luego volveremos a esto, pero bueno, entonces el rollo era que esto se sabe que no es la última palabra, ¿vale? Y esto lo expliqué la otra vez, o sea que esto no quiero hablar de esto ahora. Entonces hay eso, teorías del todo, theories of everything. Por ejemplo, las que se llaman quantum gravity, ¿vale? No tengo ni idea de esto, ¿eh? Bueno, teoría de cuerdas, loop quantum gravity, etcétera, ¿no? Entonces aquí un poco la gracia, esto supongo que os lo expliqué el otro día, es que intentan ser teorías que unifican, ¿vale? Teorías que sean más simples, que unifiquen, y ahora hay estas discusiones interesantes en el libro ese que os enseñé de la Sabine Rosenfelder, que hablan de que sean más naturales en un sentido técnico que tiene el término. Y nada, pues está muy interesante. Pero eso, sabemos por anomalías y fallos que hay a día de hoy en la teoría que os he enseñado antes, que no es la última palabra. Entonces, un camino es este es el camino estándar, pero bueno, en el mapa había otras opciones, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues una buena observación es decir, vale, tú imagínate que haces esto, haces una teoría del todo, teoría de cuerdas, pero incluso la teoría de cuerdas, tienes una teoría unificada, simple, elegante, todo lo que tú quieras, de todas las interacciones
de la que has detectado nunca. Entonces parece que tienes una teoría del todo, pero esto es interesante en el mapa, no es tan obvio, pero en realidad no, no tiene por qué ser del todo en el sentido de que puede derivar de algo aún más fundamental. Esto lo dicen así como de pasada en el mapa y ahora que me paro en ello tiene gracia, porque claro, uno se supone que esta sería la última palabra. Esto, los grandes sueños, bueno, hay el Dream of a Final Theory, Weinberg. Bueno, la cuestión es que este camino, además, pues lleva décadas un poco ahí con unos fracasos así, que es lo que ha hecho que se popularice esta opción de la Sabine Hossenfelder de decir, bueno, dejemos de ir por este camino, ¿vale? Y de guiarnos en nuestra investigación por esos criterios de simplicidad, etcétera. ¿Sabes? Dice dice Lost in Math, se llama el libro que escribió, Perdidos en las matemáticas, cómo la belleza de las matemáticas nos confunde en la búsqueda, ¿no? Y nos vamos por aquí, pero, ¿sabes? Pero dice, pues quizá tenemos la teoría fundamental que está detrás de esta. Esta es una amalgama, ¿vale? De la relatividad que os he dicho antes y del modelo estándar de partículas. Pero no están unificadas. Entonces la unificación se espera aquí, pero quizá la cosa no va por ahí, ¿vale? Sigue por aquí. ¿Vale? Okay. Bueno, entonces el rollo era que la cosa puede seguir así, tal y cual, y justo lo que yo quería decir era, bueno, quizá podría ser que la cosa acabe en algo así, que acabe en un nivel máximo de complejidad. Y esto yo creo que es especialmente interesante para, bueno, no sé, los que sois más filósofos os será más familiar, estos debates en filosofía de la ciencia sobre leyes de la naturaleza. ¿Vale? Y entonces, el día ya anterior, cuando os lo expliqué, eso, creo que puede dar puede haber virtudes, ¿no? Entonces ahora lo que quiero es analizar esto y el punto que quiero decir es que desde el punto de vista filosófico puede verse como un complemento a la teoría humeana, que había una transparencia inicial que ha pasado de golpe. O sea, como una forma de decir no existen las leyes a nivel fundamental, sino una alta complejidad de la cual emergen las leyes, ¿vale? Y bueno, eso no, la literatura filosófica ignora esto, mientras que para un físico, no sé, quizás lo escuchan y dicen, va, sí, ya esto más o menos lo teníamos en consideración, no sé, como una posibilidad. Entonces aquí hay unos cuantos puntos. Por ejemplo, uno de los problemas, sobre todo para los físicos, a nosotros nos da un poco más igual, es que esto ya escapa a ser físicamente testable, ¿vale? No voy a hablar de esto, ¿vale? Me lo pongo aquí. Entonces lo que querría es sobre todo hablar de qué pasa con lo que acabamos de ver, con el modelo cosmológico estándar, si es como compatible o no, no pinta bien, ¿no? ¿Vale? Exacto. El día anterior os hablé de proyectos raros, como estos, ¿vale? Pero eso son cosas complicadas, que en realidad tampoco... Es que aquí no creo que me meta nunca, porque ya prefiero quedarme en lo más estándar, que es este primer punto. Este primer punto estaría en el modelo que hemos visto, que os he explicado antes, ¿vale? Chaotic Cosmology y Inflationary Chaotic Cosmology. En realidad, Chaotic Cosmology está a día de hoy descartada. ¿Y qué es? La Chaotic Cosmology era justo esta idea. Presuponer que en el nivel fundamental hay una dinámica altamente caótica y pues hubo gente, como Charles Misner o otros, que intentaron decir, de ahí se llega a nuestro universo. Esto se encontró con problemas varios que me gustaría revisar porque he encontrado ahí gente que los cuestiona,
pero sería un poco loco intentar revivir esta teoría de los años 70 que ha sido sustituida por lo de la inflación. La inflación explica todo lo que la cosmología caótica quería explicar, pero lo explica la inflación, ¿vale? Ya os he dicho un poco, así como en plan rápido, un par de cosas centrales que explica, eso del flatness problem y de la homogeneidad, ¿vale? Pero bueno, eso, estas de aquí... claro, podríamos considerarlas, ¿vale? Sobre todo pensemos en esta, congruentes con esta imagen en la que estamos. Recordad dónde estamos en el mapa, estamos en esta postura, en esta opción en el mapa que no suele considerarse, que significa que hay un nivel caótico a nivel fundamental, ¿vale? Bien. Entonces, lo que quiero comentar un poquito son estas, esto espero que os parezca interesante, y a ver si esto, como os decía, encaja o no con el estándar model, ¿no? de cosmología. Entonces aquí hay unas cosas que he resumido un poco mal de aquí, de Ellis. ¿Vale? George Ellis es un cosmólogo que ha hecho varias veces como resúmenes muy buenos sobre todo este tema, ¿vale? Que os recomiendo. A veces es tan conciso que no se entiende tanto, pero está muy bien. Pero, por ejemplo, los límites que tiene la cosmología. Entonces, bueno, hay estos límites de aquí que son son cosas bastante serias a nivel de investigación científica, de intentar decir, la cosmología nos explica el universo. Pues ahora veremos que hay límites serios. O sea, se ha convertido en una ciencia, ¿vale? Pero a la vez, ya, ¿sabes? Me parece que si no nos ponemos a filosofar y a especular, un poco se podrá decir. En este dibujito se ve la idea. Nosotros se supone que estamos aquí, en este mapa, ¿vale? Entonces esto tiras para arriba y el tiempo avanza. El eje vertical es el tiempo y esto es el espacio, ¿vale? Entonces esto es el famoso cono de luz del pasado, que significa que la luz, lo máximo donde puede llegar, está representado que sería por aquí. Entonces a nosotros nos llega solo lo que hay dentro de esta región. Es decir, nada de lo que hay aquí, ni 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 aquí, tampoco, ¿vale? Bueno, hasta aquí. Hasta el last scattering surface que sería, bueno, muy en el pasado, lo que corresponde a la radiación cósmica de fondo que os he enseñado antes. ¿Vale? Solo con esto, la cosmología ya ha hecho cosas increíbles. Bueno, con esto hay muchas más cosas. Tenemos toda una historia del universo, etc. ¿Vale? Pero bueno, mira, este sería el past light cone. Aquí poner las fórmulas. Bueno, luego hay otro horizonte que tenemos, que más allá del cual tampoco podemos ver, que tiene gracia, no sabía, que es que antes del desacoplamiento de materia y radiación, bueno, no había, no sé, ¿vale? No podemos percibir, ¿vale? La radiación o cómo detectarla, ¿no? Dice, el universo era opaco. Entonces este es otro límite que yo entiendo que estaría por aquí. ¿Vale? Y luego otro límite físico, que es que, por ejemplo, nosotros, ahí en el colisionador de hadrones en Ginebra, hemos llegado a la escala de 10 elevado a la 12 de energía, electronvolt, ¿vale? Hemos llegado a testear tan arriba de energía como eso. Pero claro, queremos llegar mucho más arriba porque a medida que uno tira marcha atrás en el pasado, la energía era más alta, ¿vale? A ver qué pasaba allí. Y claro, aquí hay un límite muy bestia porque hemos llegado hasta aquí con un colisionador más grande, no sé hasta dónde conseguiríamos llegar. Bueno, hay gente que lo ha planificado. No sé hasta dónde, pero comparad 10 elevado a la 12 con 10 elevado a la 28. ¿Vale? Entonces hay muchísimos órdenes de magnitud
¿vale? Hay muchísimos ceros de diferencia entre un orden y el otro, la escala de energía, ¿vale? Por lo cual todo esto nos queda fuera de la detección empírica científica, ¿vale? Pero sabemos que la escala de Planck es una escala muy fundamental y puede que incluso haya más, ¿vale? Entonces, ahí está esto. Y bueno, esto ya son los límites, ¿vale? Pero luego, ya me parece bastante interesante. Luego, el modelo, como os decía, es muy simple. Es el modelo este de Friedman, ¿vale? Pero en realidad, para llegar a este modelo tan simple, uno con la evidencia sin más, hay muchos otros modelos. Hay este mítico caso de la filosofía de la ciencia de la underdetermination, ¿vale? Si solo consideramos el cono de luz del pasado que hemos considerado antes, ¿vale? O sea, solo considerando esto, hay muchos modelos que los físicos han propuesto que son más liados y más rebuscados que este de aquí, que es el que estamos usando, el de Friedman este, ¿vale? Pero la historia, os cuento, es la siguiente. En realidad, los cosmólogos están felices igualmente de usar el de Friedman porque se puede justificar si uno asume el principio cosmológico. Vale. Que viene a ser, claro, que podríamos... Igual esto está un poco mal explicado, esto es el final. El principio cosmológico nos llevaría a decir, no, seguro que el modelo es el de Friedman, este de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este de Friedman, recordad, describía, os acordaréis al inicio, ponía un modelo homogéneo e isotrópico. ¿Vale? Entonces, esto al inicio era una presuposición a priori, pero a día de hoy la cosa ha mejorado. O sea, ahora estoy en plan optimista, la transparencia anterior estaba pesimista. Esto ha mejorado porque, bueno, ¿cómo se justifica? Bueno, para empezar, una cosa que es que las ecuaciones de Einstein, la relatividad general, es válida universalmente, ¿vale? Pongo aquí como un punto así, que lo digo porque esto hay gente que lo ha cuestionado. Bueno, pero vale, ¿cómo que funciona? Luego, hemos detectado la isotropía. ¿Vale? Recordad, la isotropía es que hemos detectado que parece que... exacto. En donde estamos, miremos en cualquier dirección que miremos, todo se ve igual. ¿Vale? Esto está mal. Y si tuviéramos homogeneidad, ya podríamos usar estos modelos. Esto está un poco desordenado. Vale, entonces la cuestión es que homogeneidad... directly tested. Claro, se puede testear de manera indirecta, ¿vale? Para el universo observable. ¿Cómo? Pues con el principio copernicano, ¿vale? Esta lista está un poco mal porque en realidad lo que ocurre es esto que digo aquí. Parece como una lista que se suma y lo cambiaré porque la homogeneidad se puede justificar con 3 más 2, más un teorema, ¿vale? O sea, si esto está observado, no, perdón, es 3 más 1. La isotropía está observada y el principio copernicano implican homogeneidad. ¿Vale? Con esto ya podríamos usar estos modelos tan sencillos cosmológicos que usamos. ¿Vale? Entonces estuve ahí leyendo muchas cosas de que efectivamente ha habido físicos y filósofos que a donde han metido a la atención, debido a como de importante es, al principio este llamado copernicano. ¿Qué es esto? Quiere decir que no estamos en un lugar privilegiado, lo cual suena muy bien, tiene mucho sentido, ¿vale?
pero bueno, ¿veis? Como digo aquí, el principio copernicano, ¿vale? Es como el ingrediente que acaba siendo necesario para justificar todo esto, ¿vale? Para llegar aquí, al modelo este de la transparencia inicial. ¿Vale? Entonces ha habido gente que ha dicho, bueno, espera, el principio copernicano, que no estamos en un lugar privilegiado, hombre, como razonamiento así a priori suena plausible, pero habría que verificarlo, ¿no? Bueno, pero por lo que he estado investigando, este de aquí dice que parece que hay una cierta evidencia a favor, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que todo esto justifica, es aquí donde quiero llegar, justifica este modelo, pero aquí está el tema. Por cierto, ¿veis? Está como publicidad de la marca. No debería salir. Estoy en free trial. Dice que Prezi no es científico. Está bien eso. Así, ¿eh? Pues, joder. Estoy en free trial, he pagado, bueno, no he pagado, pero bueno, sí, bueno. Tendrían que Free quitar la trial no has pagado, ¿no? Por eso te sale, creo yo. Ya, sí, una semana, pero he puesto ya los datos de la tarjeta. Tengo que ver. Ah, pues probablemente cuando expire el free trial y te cobren y te pasen el primero, entonces ya te quitarán toda la mierda, seguramente. Puede ser, puede ser. Saben que es posible que me tire atrás. Bueno, total, que aquí es donde quiero llegar, que es el tema este. Bueno, lo que se ve con esta imagen, muy chula. Todo lo que acabo de decir de este modelo simple y bonito, que es el Friedman Model este, llega a la región observable que tenemos de la realidad. ¿Vale? Por eso lo que voy a decir ahora es como impactante y es un cambio sustancial en la idea, al menos que tenía yo del universo, que es muy bien, muy bonito, todo eso va a ese radio que os acabo de marcar, pero está yendo tonto, pero no hay, como digo aquí, there are no scientific reasons to extrapolate el cosmological principle to the non-observable domain. ¿Vale? Todo esto es para el universo observable. Entonces, claro, es que esto se dice y dices, bueno, en los manuales, pero sigues para adelante. Pero, claro, no, es importante porque es aquí donde me voy a basar bastante, que es, y hay algunos físicos que van por este camino también, que extrapolar como inductivamente depende del tamaño. Dices, si el tamaño es así, dices, bueno, esto es lo observable y este es el total. Pues vale, pues bien. Pero aquí la gracia es darse cuenta que pues es como muy fuerte esto, que el universo puede ser, decía, whose size we ignore, puede ser extremadamente más grande. ¿Vale? Y el hecho de que sea extremadamente más grande hace que todo esto, por eso decía, todo esto quizá no sea una buena descripción. Por eso decía lo del antirrealismo, antes de empezar. ¿Vale? Y claro, es serio el tema. ¿Vale? Entonces aquí veis un mapita, bueno, 4 mapitas, y el tema aquí también son, de nuevo, pillar una perspectiva a gran escala, ¿vale? Que los físicos han considerado. Bueno, entonces os explico. Esto es lo estándar, lo que hay arriba, ¿vale? Esto es una variación, ¿vale? De este tipo. ¿Veis? La pregunta es, in a Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker model? Esto no tiene sentido. Bueno, lo leo y veo que está mal escrito. Lo que quiero decir es el modelo este que os estaba diciendo tan bonito y simple, el modelo del universo entero. Bueno, pues a día de hoy, aquí está lo estándar,
en nuestra escala observable, escala de Hubble, o escala como global, Super Hubble, le llaman, ¿vale? Entonces, el modelo Friedman va en esta escala. Esto es el radio observable, ¿vale? Y se imagina que alrededor pues, será parecido. Pero, y aquí viene el tema, es hacer zoom out, y aquí estamos. Esto está aquí, ¿vale? Olvidad estas de aquí, ¿eh? Es mirar estas dos. De aquí se pasa y se hace un zoom out aquí. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues esta es la explicación estándar que a mí siempre me ha dado mucha rabia. Esto lo aclaro por si a vosotros también os está desagradando lo que os estoy contando del multiverso, ¿vale? ¿Por qué se postula esto? Bueno, no se postula así por amor al arte, sino por varios motivos que tienen relación con eso que se llama fine-tuning, con el hecho de que parece que hay valores muy, muy, muy peculiares, muy, muy específicos de ciertos parámetros, ciertas constantes de la naturaleza, ¿vale? Esto lo estoy explicando muy rápido, quizá no se entiende, pero en realidad es sencillo. ¿Vale? Entonces eso ha hecho que algunos físicos vayan más allá claramente de sus... Bueno, no sé, entonces es científico o no. Aquí ya la cosa se pone realmente complicada y postulen que hay regiones que lo llaman pocket universes o burbujas o como quieras, diferentes en las cuales aquí hay una constante cosmológica que tiene un valor muy, muy especial, ¿vale? Pero para explicar este valor especial dices, vale, es que es tan especial porque esto es solo una región de miles, de millones, ¿vale? Esto se conecta con el universo inflacionario, entonces se combinan estas cosas. También se combina con otras cosas, entonces parece que todo es más coherente entre sí y le da como credibilidad. ¿Qué pasa? Que aquí, ¿vale? Estos dos de arriba son la imagen típica. Es un modelo con constante cosmológica. Recordad la constante cosmológica, sí, no lo recuerdo. Es lo de la expansión del universo. ¿Vale? Ahora la verdad es que ya no me acuerdo por qué, pero el tema es que está acelerándose a día de hoy también, un poquito. Esto es una de las últimas detecciones. Claro, no es complicado, pero como es medio nuevo para mí y hay bastante información, no me acuerdo. Pero el hecho de que ahora esté acelerándose, ese detallito, ¿vale? No solo que se expande, sino que encima de manera acelerada, ahora mismo no sé por qué, pero es una de las motivaciones para decir, bueno, hay esta constante cosmológica aquí, esta energía oscura, recordad que es lo mismo, que hace que se expanda de manera acelerada así. ¿Vale? Esto a veces también se combina con esa cosa muy espectacular, pero controvertida, que no creo que cite para no liar la cosa el jueves que viene, del principio antrópico, que es eso de que la constante lambda, por ejemplo, pero muchas otras también, tienen que tener valores ultra precisísimos, estar expandiéndose así, porque si no, para que haya formación, para que haya lo que vemos, es decir, formación de galaxias, formación de planetas, vida inteligente, ¿vale? Cualquier variación una millonésima de variación en el numerito, que dice con qué ratio se expande el universo, llevaría a otra cosa totalmente diferente. Entonces sería imposible que hubiera nada como nosotros aquí preguntándonos por esto, ¿vale? Por eso se llama principio antrópico, que no es solo vida inteligente, es también eso, planeta habitable, tirando marcha atrás, estrellas, galaxias, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, es un tema muy espectacular que algunos lo explican ya directamente apelando a divinidad, pero obviamente otra postura es decir, bueno, es que
estos valores son tan especiales, tan improbables, tan milagrosos, porque en realidad formamos parte de una imagen mucho más grande. Somos aún más pequeños de lo que nos pensábamos. ¿Vale? Bueno, y el de abajo tampoco me quiero enrollar para no enrollarme mucho, pero es el Uzan este propone que todo esto es porque presuponemos que estamos en un lugar que no es especial en el universo. ¿Vale? Entonces es lo de principio copernicano asumido y constante cosmológica asumido. Pero él dice, no asumamos el principio copernicano, que significa que sí estamos en un lugar especial. Es esto en blanco que ahora os explico. ¿Vale? Pero también supongamos, yo aquí sufrí bastante, no es un menos, ¿eh? Es como tres cosas. Supongamos que no hay constante cosmológica. O sea, que no hay energía oscura. ¿Vale? Esto es un modelo muy diferente. ¿Vale? No estamos en un lugar especial, perdón, sí estamos en un lugar especial en el cual hay una densidad rara, que es esto de aquí en blanco, de materia. Y entonces, sin necesidad de postular, esto a él le parecía muy interesante porque esto es una explicación del universo que primero no postula la constante cosmológica, no hay energía oscura, o sea, es una alternativa muy diferente, pero además, en este dibujito, esto de aquí se supone que no es un multiverso. Es un universo con diferentes regiones, cada una es diferente, la densidad de materia es diferente, y como aquí hay muy poca densidad y aquí hay mucha, esto nos atrae, solo hay gravedad. Bueno, es una forma, eso no me ha parecido entender, ¿vale? Pero bueno, tampoco hace falta. Bueno, si queréis luego volvemos aquí. No quiero liaros. A mí me parece interesante, pero no quiero liaros demasiado. ¿Vale? Entonces, recapitulando un poquito, que ya llevo 40 minutos. Realismo científico, si eres antirrealista, pues la extrapolación está, diría, claramente injustificada. Pero es que incluso si somos realistas científicos, esto no te puedes escaquear de esto. Hay límites que hemos visto antes. Luego, imaginaos que el ratio de lo no observable al observable es de 10 elevado a la 50, he puesto un número real con 50 ceros, ¿vale? Pero podrían ser 500, ¿vale? Ceros, 500 elevado a la 500, ¿vale? Es extrapolar garantizado. Pues bueno, ahí el rollo es decir que una inducción así, en términos de epistemología, está claramente no garantizada, ¿vale? Y aquí hay errores que se me fue no sé qué le pasó ayer al Presi. Vale, que es lo que os decía en la transparencia anterior, que para explicar la lambda se postula el multiverso, ¿vale? Entonces aquí, a ver si se entiende, no sé por qué se le fue la olla, permite, al menos esta imagen, una imagen más Messier, más desordenada, ¿vale? Menos simple, menos unificada, y en un sentido a mí me gusta mucho también, ya os digo, esto antes me daba no me gustaba, pero claro, es como un punto de vista que realmente es más copernicano en el sentido de no sentir, nosotros no somos, o sea, como que haces un zoom out y no se entiende. Y somos como parte de una realidad mucho más grande y somos más insignificantes, ¿no? Estamos en un lugar aún menos especial. Y por eso esto recuerda al Doppelwelt de Cartwright, ¿vale? Nada, esto ya lo he dicho. Y nada, el resultado final es esto. Ya está. Que todos estos puntos que acabo de decir llevan, leads to una idea de leyes. Recordad que estamos en ese punto del mapa en un nivel fundamental caótico, ¿no?
todos estos 4 puntos llevan a contingent, varying, physical laws. So, physical laws como algo contextual, ¿vale? En niveles de energía menores, niveles menos fundamentales, emergen. Y bueno, siguiendo la expresión de are determined by parochial contingencies. O sea, parochial quieren decir contingencias del contexto en el que está situado, ¿vale? Entonces pone este ejemplo del que en realidad no sé, porque ya está introduciendo cosas cuánticas, que el de inflaton field tunnel into a local mínima, entonces hay mínimos locales, cada uno de los cuales tiene diferentes propiedades, y eso ya es lo que determina todo el resto. ¿Vale? Entonces, uno de los puntos de esto es que no puedo. Ahora, ya, perdón, es que no podía. Uno de los puntos es que estaba mirando el chat, que se ha ido. Es que explica por qué hay estas leyes y no otras. Esta es una pregunta que también los filósofos nunca explican. ¿Sí? Vale. Pues eso, esto es el tema. Espera, lo vuelvo a poner. Bien. Pero sí, eso, no quiero más. Juan puso un mensaje de que partió corriendo a buscar a su hijo, dice. Sí, he visto. Está bien. Sí. Así que, bueno, ¿quiénes quieren comentar? Ya, Cristian. Ahí se fue el El expositor, salió arrancando. El expositor salió arrancando, dijo, me va a preguntar Cristian, así que me arranco. No quiero recibir preguntas. Sí. Ya, a ver. Quiero establecer el orden. ¿Está Cristian, después de Esteban o Rodrigo? No sé cuál está primero aquí. Cristian, Esteban, Rodrigo, David, ya. Parece que en ese orden están. Ya, Cristian. Sí, gracias Rolando. Gracias Aldo por tu presentación. Estuvo súper interesante. Estuvo sí voladísima, muy especulativa, muy buena. De verdad me gustó mucho, así que espero ver el paper pronto, escucharlo de nuevo en Argentina. Ahora hay varias cosas acá que yo te he escuchado mencionar antes y que he leído en los artículos que has publicado recientemente y que no logro entender. Mira, una pregunta muy precisa es la siguiente. Me gustaría presionarte un poco más para que trates de decir de manera más concreta qué entiendes tú por emergencia de las leyes. Porque yo, digamos, asumamos que yo te compro la primera parte del argumento. Podemos tener un universo que es intrínsecamente caótico, ontológicamente caótico a nivel fundamental. Y a partir de ello, tú dices en la segunda parte del argumento que emergen leyes. Entonces, ahí esas leyes que emergen, a mí no me queda claro qué tipo de leyes sean, no me queda claro si son regularidades, en fin, tú entiendes la pregunta. Pues, o sea, esa segunda parte es como más filosófica, quizás más metafísica, ¿no? Pero ahí mismo ahora tú introduces algo súper interesante. Yo leí también el artículo que me recomendaste de este tipo de Western Ontario, de Chris Smen. Sí. Y claro, a mí me gustaría ahí, en el contexto de esa pregunta, de cuando ya emergen las leyes, ¿cómo interpretas tú el localismo? ¿Por qué te resulta atractivo el localismo nomológico? El localismo. Localismo. Ya. Claro, no sé si es lo que dice. No he leído tan. Es lo que tú mencionaste más al final. Lo que tú mencionaste al final. Sí. De hecho, ahora que lo pienso,
leí por encima el inicio y el final del paper de estos, pero recuerdo que decían eso, que hablaban de leyes locales y de extrapolarlas. Entonces, en ese sentido, yo pensaba, bueno, es lo contrario que estoy pensando yo, porque estoy diciendo que aquí no hay que extrapolar. Pero, en realidad, si hablan de una manera así como contextual, como que solo hay leyes locales, entonces sí que voy a leérmelo bien en detalle, me lo apunto. Porque quizá es parecido a lo que digo yo. No sé si tú estás de acuerdo o no. O sea, que es esto de aquí. Que al final, que de hecho esto lo he sacado no de su artículo, ¿eh? Esto no es del artículo este que estamos hablando, de leyes kantianas de Smink, sino esto es un compendio que habla de filosofía de la cosmología, otra cosa. Y bueno, lo de la emergencia, yo en principio no he hablado de esto ahora, sí que no me va a dar tiempo de hablar de todo esto, pero voy a darlo como por descontado en la charla esta, pero claro, tú que me preguntas tiene sentido, pero yo creo que no es lo más problemático porque, por ejemplo, o sea, en la física más incontrovertida tenemos muchos ejemplos de leyes que emergen. Entonces, lo que ocurre, un proceso que yo considero clave aquí, es la emergencia de simplicidad, del aumento de la simplicidad dinámica. Es decir, de un nivel más complejo, lo que hay en el nivel de arriba es menos complejo a nivel dinámico. Esto de Strevens fue el que yo leí, Bigger Than Chaos, en el libro, que ese es muy, muy poco claro, pero también How are the Sciences of Complex Systems Possible, y en varios otros lugares explica esto. Y a ver, él se hace, es eso, es como yo, no hace nada nuevo. O sea, se refiere a cosas que ya existen. Y por ejemplo, en mecánica estadística podríamos decir que emergen quizá. Luego hay esto en física así como más teórica y esto de effective field theories. Entonces, este tipo de cosas juegan a favor de hablar de emergencia de leyes, ¿vale? En la torre de effective field theories hay estas cosas, ¿sabes? Entonces yo creo, habría que verlo bien, pero no sé, creo que por ahí iría el tema. Y bueno, yo en esto que me citas, allí también intento justificarlo así en detalle con esto del método of arbitrary functions de Poincaré, pero no sé, creo que puede tener sentido. Ok, gracias. Lo de local no sé si te convence así, pero bueno, luego si acaso vuelve. Sí, gracias. Ya, entonces, ¿quién sigue? Esteban, ¿no? Ya. Esteban, Rodrigo y David, en ese orden creo que vamos. Ya, gracias Aldo. Muchas gracias por la presentación. No, a vosotros. Em, O sea, Tengo una pregunta sobre la idea de realismo que estás considerando, llegando al final de la presentación. Te pregunto porque, no sé, me cuesta ver cómo todo esto podría ser, podría influir el debate sobre el realismo y el antirrealismo de leyes. Que uno podría pensar, bueno, este es claramente un problema sobre inducción. O sea, creo que los problemas fundamentales que mencionaste son problemas de inducción, es decir, cómo inferir generalidades a partir de lo observable. Pero uno podría pensar, bueno, quizás estamos ante cuestiones que no son más que eso, cuestiones de inferencia, seamos o no seamos realistas. Uno podría, y de hecho tú mencionaste algo como eso, que podría ser interesante para los antirrealistas, pero que los realistas tendrían el mismo problema. Entonces, al final, quizás, quizás el problema es completamente separado
o no influye el debate sobre realismo y antirrealismo, no sé. Eso Sí, sería sí. Claro, claro, entiendo, sí, sí, sí. Es que sí, sí, interesante pensarlo así, porque en realidad no sé si lo escribí mal, pero me refería a realismo científico y antirrealismo científico. Vale, sí, lo puse. Pero lo que dices tú es interesante, ¿no? Es lo más importante. No realismo científico o antirrealismo científico, que es esto de decir, creo en lo entendido como el antirrealismo como no creo en lo inobservable. No creo en electrones, tal, pues que no voy a creer en cómo es el universo más allá, ¿no? Pero claro, tú lo decías a nivel de antirrealismo de leyes, ¿no? Sí, es que Sí, sí. Entonces, el claro, realismo científico también es sobre sobre los términos teóricos, no solamente sobre los términos observacionales. Ajá. Entonces, claro, uno puede decir, no creo en lo no observable mientras sea, es decir, si tú postulas un término, o si tú usas en un lenguaje un término que no es observable, entonces no voy a creer en él, a menos que tenga alguna relación con alguna teoría y que esa teoría me permita predecir enunciados con términos observables. Entonces, ahí sí puedo creer en esos términos teóricos, ¿sí? Incluso podría ser realista sobre, no sé, términos como el término energía oscura. No sé. No sé si estás pensando en esas cosas. Entonces no estabas pensando en particular en el realismo sobre leyes. Bueno, o sea, el punto, o sea, en principio la idea general es defender un antirrealismo sobre leyes, ¿no? En el sentido de que no existen a nivel fundamental, ¿vale? Pero bueno, entonces luego aquí, en esta transparencia, hablo de bueno, ¿qué pasa sobre este tema si uno es realista científico o no? Entonces decía, si uno es antirrealista científico, me parecía claro que no, que me va estos límites que estoy marcando, va a estar muy de acuerdo, ¿no? Entonces decía, aún entendiendo el realista científico como tú lo describes, que lo describes como más en detalle que yo, como realista científico, bueno, cree en en principio sí cree, ¿no? En los conceptos teóricos que nos sirven para tal, como energía oscura. Sí, entonces, bueno, el punto un poco es que esto de aquí, la extrapolación principal, la idea esta de extrapolar al global, el realista científico no es parte de ser realista científico, ¿no? O sea, también estará de acuerdo con que extrapolar, es 10 de las 50 órdenes de magnitud, no está epistémicamente justificado. No sé. Así es que ahí hay una confusión en la que caí, parece. Es que, por un lado, podemos hablar de lo observable en contraposición a lo teórico. Y en ese sentido, por ejemplo, la constante de expansión que mencionaste Sí. no es observable, es un término teórico Teórico, no que, observable. claro, tiene mucha relación con lo observable, en sentido cosmológico, del que hablaste tú. Entonces está ese campo observable del universo y después ahí está este modelo de Friedman y compañía que permitiría decir cosas sobre eso que aún
no es observable, pero, es decir, son observables en el sentido en que vamos a poder construir enunciados observables de eso, vamos a poder tener experiencia de eso. No en el sentido de, no es observable en contraposición a lo teórico, sino que no, es observable, pero no aún, de alguna forma, ¿no? Que es distinto, yo creo, no observable en sentido cosmológico a no observable a diferencia de lo teórico, ¿no? ¿Aquí en qué sentido está? En el sentido cosmológico, parece. Claro, me refiero a la región. Claro, no me refiero a la lambda, a la energía oscura, no me refiero a la energía oscura, sino que me refiero a extrapolar de la región esa que se veía aquí. Esto no, a ver, perdón. No, aquí, perfecto. Extrapolar de esta región toda la información que tengamos de esta región, el modelo que uno se monta de esta región. Este es el modelo del universo observable, el que habéis visto al inicio, Friedman. Decir, este modelo que uno hace inducción de aquí, dices, este es el modelo de aquí. Vale. Es extrapolar a decir, este es el modelo de la totalidad. ¿Sabes? Claro, no es del tema ese de la energía oscura en concreto, sino decir, extrapolar de un modelo a otro. O sea, lo que quería decir es como, bueno, tú imagínate que te lo crees todo bien, ok, que en realidad hay buenas razones para creer que el modelo de Friedman describe esta región en amarillo, ¿vale? Esta es como, sigue siendo observable, ¿vale? Bien, pero entonces, aunque seas realista, científico, si esto llega, es infinito, esto podría ser infinito incluso, de grande, ¿vale? No hay un límite máximo. Eres realista científico. Exacto, sí, no te basta esto, no decir, vale, pero hacer la extrapolación a lo no observable, o sea, todo el resto, está injustificado. No sé si me parece. Sí. Pero me da la impresión de que uno podría seguir siendo realista, ¿no? Entonces me cuesta ver todavía porque bueno, no es hay que una... esperarlo. Un realista con harta esperanza va a decir, bueno. Bueno, pero si hay que esperar, ya suspendes el juicio y ya eres antirrealista. O sea, uno puede seguir siendo realista científico, obviamente, dentro de esta zona. ¿Vale? O sea, existen los electrones, existen las placas tectónicas, yo qué sé, todos los rollitos esos. Pero, con respecto a esto, no sé. No, es que yo soy muy optimista. Bueno, ya, pero o sea, es irracional una inducción de o sea, de un muestreo que es una micronésima parte del total, es irracional, aunque seas optimista y realista. No sé. Creo, ¿eh? No sé. Bien, gracias. Rodrigo. Sí, bueno, gracias Aldo. Se me oye bien, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Sí, me gustó la pregunta que hizo Esteban, la verdad, algo por ahí quiero comentar. La verdad que, bueno, en primer lugar, no hay un solo realismo científico, hay tipos y hay diferentes maneras de ser realista y antirrealista científico, y yo creo que el tema se nos está un poco, digamos, se nos está haciendo recurrente. A lo mejor yo me puedo comprometer a explicar un poco los tipos de realismo en una sesión más adelante cuando ya haya llegado del todo a Chile. Todavía no puedo
tengo todas las maletas todavía ahí esperándome. Pero bueno, lo que quería decir en relación a por un lado a lo de las leyes, por otro lado a la de la extrapolación que mencionaba Aldo, es que de Morgan, el lógico de Morgan, este famoso el Augusto de Morgan, Sí. hizo una demostración sobre, bueno, estaba refiriéndose a la inducción, al problema de la inducción. Dice que si tenemos, por ejemplo, si tomamos cualquier colección de observaciones, ¿vale? Pues, que hayamos hecho, digamos, por ejemplo, las que aquí se mencionan, ¿cierto? Siempre podemos encontrar numerables o un sinfín de proposiciones verdaderas sobre esas observaciones, ¿vale? Por supuesto que la verdad de esas observaciones va a estar determinada un poco por, digamos, la materia de la que tratan esas observaciones, digamos. Pero bueno, la cuestión es que si aún así podemos lograr eso, y esa es la gracia de la inducción, no es probable que habiendo tomado esas proposiciones verdaderas, ellas sean verdaderas de otra selección cualquiera que hayamos hecho de proposiciones sobre sobre otras observaciones cualesquiera, bajo el mismo principio de selección. Es decir, por el principio de selección, el mismo principio de selección que tenemos para seleccionar un grupo de observaciones y generar hipótesis, por ejemplo, verdadera o ¿cierto? Proposiciones verdaderas sobre eso, que cojamos otra y sean verdaderas y puedan unirse a la colección completa. De Morgan hablaba del problema del subjetivismo de la inducción, ¿vale? Y hay un artículo de Peirce famoso sobre eso, muy bueno, que habla sobre las leyes, y trata de darle una solución a eso, y Peirce dice que hay que entender mejor las leyes como generalizaciones de pronosticación o pronosticadoras de observaciones. Entonces, ¿por qué digo a qué quiero llegar con eso? Es que, en general, hay una suerte de exageración, sobre todo en física, por la explicación, por encontrar explicaciones, o por establecer explicaciones. ¿Y a qué me refiero con establecer las relaciones causales que se subsumen, digamos, digamos, las relaciones causales que van a subsumirse bajo las leyes? Entonces, si bien es cierto que hay extrapolaciones que pueden realizarse matemáticamente, y esto Rolando, mucho más experto, ¿cierto? Y obviamente que extrapolaciones sobre sistemas distintos tienen que tener de alguna manera compartir esos sistemas ciertas propiedades similares para que se puedan hacer extrapolaciones. Entonces, si no exageramos para un concepto de ley así más amplio, si no exageramos la explicación y decimos que en qué nos beneficia hacer esas extrapolaciones, por ejemplo, para entender otro multiverso o expandir, ¿cierto? Lo que tú mostrabas, ¿cierto? El foco de lo que observamos y de lo que podemos explicar, a cuestiones que las matemáticas ahí en la teoría, qué sé yo, del todo, el modelo cosmológico, están refiriendo hacia afuera. Más bien, yo diría que a lo mejor un buen concepto de ley sería estas generalizaciones que también no solo nos permiten predecir, sino que también nos permiten comprender no solo hacia afuera, sino que hacia adentro del sistema. O sea, una mejor comprensión del fenómeno del que se está, ¿cierto?, tratando de realizar explicaciones. Y allí yo creo que se gana muchísimo más. No sé si me dejo entender, pero no sé si, bueno, y a lo mejor Cristian ahí también nos puede hablar mucho más, es más experto en eso. Pero yo creo que el concepto de ley se puede salvar, y pensando en la biología, donde es mucho más complejo estos temas, por ese lado, no sé, una opinión, no sé si qué me dices tú, Waldo. Sí, estaba pensando, o sea, esto de explicaciones, como que intenta, o sea, bueno, aparte que me ha apuntado lo de Morgan y Peirce de la inducción, ha sido muy interesante, pero esto último, por ejemplo, sí que comentaba y bueno, lo que he leído, o sea que no es muy controvertido, que
hay un tema sobre qué se quiere explicar a nivel cosmológico. Ocurren cosas raras, ¿vale? Porque a veces se quieren explicar cosas que en general uno no quiere explicar, ¿vale? ¿Por qué las condiciones iniciales son las que son? Esto en general no se suele querer explicar, pero para el universo sí. Pero esto último que decías, claro, tú por ejemplo tienes en mente leyes de la biología. Y decías, pero es que al final hay algo que no he entendido. Decías como que quieren explicar, mucho foco en explicar. Claro, o sea, o sea, exagerar que a partir de esas leyes logremos establecer relaciones causales, ¿vale? Ya, Es exacto. decir, porque los físicos, y en general la verdad que la mayoría de los científicos, inclusive en biología, tienden a esa búsqueda como incansable de establecer relaciones causales. A veces no se dan cuenta, pero Ya, si uno lo piensa desde un punto de vista filosófico, por mucho que las matemáticas nos den esa ilusión, es muy difícil establecer esas. Y sobre todo, si uno mira en lo micro, por eso estaba pensando en la biología, como en lo macro, con el macrocosmos, ¿no? O sea, por eso te decía que en vez de tener esa exageración o preferencia, que el concepto de ley esté siempre relacionado con ese tipo de ejercicio o de búsqueda, sea más bien una cosa más, más moderada y nos ayude más que nada. Yo estoy pensando en Peirce generalmente cuando habla del relacionamiento hipotético, inductivo, deductivo, pensar un poco más en que si nos ayuda o no a comprender mejor los fenómenos, como una cuestión más general. ya. Sí, eso de comprender era lo que se me quedaba misterioso. Y bueno, luego hay el tema interesante, que es decir, claro, esta gente, sí, ¿no? Siempre quieren explicar, buscar relaciones causales en todo y tal, pero el tema aquí que se vuelve interesante es que si uno no lo hace, que es un escenario que pone sobre la mesa, que es interesante, pero claro, si uno no lo hace, si no hay, o sea, no las encontremos o no, hay gente que presupone que todo ocurre por algo. Claro, si no, es como que ocurre porque sí. Claro, eso es raro. Aparte que si se han encontrado esas explicaciones causales y no las niegas, claro, es difícil, ¿no? O sea, esto de llevar a la contraria sería, si se han encontrado explicaciones causales ya, no sé si me explico. Bueno, y entonces eso, ¿a qué correspondería que no todo tenga una explicación? No todo tenga una explicación. Entonces pienso en estos rollos del principio de razón suficiente, ¿sabes? Bueno, supongo que tienen algo implícito en mente, ¿no? Está los físicos y así. Como que todo tiene una razón por la que ocurre. Pero claro, es un principio que quizá no es verdad, como tú señalas, ¿no? Claro, los físicos suelen decir o hay una explicación determinista o indeterminista. Eso les aumenta su poder de explicarlo todo, ¿no? Pero siempre hay algo ahí, una explicación detrás. Entonces, podría ser que hubieran cosas sin explicación. Bueno, esto no sé si tienes en mente, pero me suena un poco que quizá es algo que podría decir. Es que no me veo. No, me va muy lento. Bueno, no sé si lo ves. Sí, La Cartwright. sí, la Cartwright, sí. No sé si ella estaría en la línea de lo que comentas, pero no me es tampoco muy obvio explicar, o sea, entender cómo sería el mundo, ¿no? Porque algunas cosas están como así, sin explicar. O sea, no hay una relación, nada las ha causado. No sé. Podría ser. David. Sí. Sí, ¿me oyes? Sí, hola David, sí, sí, sí. ¿Qué tal, Aldo? Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, no tengo mucha idea de esto, así que tómate lo que te vaya a preguntar o a decir con algo de distancia, ¿vale? O sea, dos comentarios. El primero respecto a la noción de extrapolación, aunque creo que la duda que tenía ya la ha respondido en parte con lo que habéis discutido antes y eso.
que era respecto a... Es decir, por lo que recuerdo de las cosas que leí de metafísica, hay al menos como 3 posibilidades o 3 tipos de relaciones entre propiedades locales y propiedades globales, que son pues, reduccionismo, emergentismo e independencia lógica. Y claro, mi pregunta era si la idea de extrapolación equivale a la idea de emergencia, aunque supongo que por lo que había preguntado Cristian, supongo que extrapolación en este sentido es emergencia, ¿no? No. 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 De hecho, sí, ¿no? Es un tema, es un término. El término este no es verdad, no sale tanto. Me refiero a inducción, a ampliar los resultados de. Yo he visto 30 cuervos negros aquí, extrapolo a que todos los cuervos negros, todos los del planeta, son así. O sea, es pasar de una muestra estadística pequeña, ¿o no? De una muestra, es esta, a el total. ¿Entiendes? Entonces es como dar que la descripción de todo es como la descripción de sus partes, o sea, como el ejemplo de los cuervos negros. Vale. Entonces, sería eso. Sí. Claro, emerger, sí que sale lo de emergencia, pero por otro lado. Claro, pero que en la idea de extrapolación no hay una idea de dependencia o independencia entre las propiedades locales y propiedades globales. Entiendo. ¿O sí? Ya. No sé, si habría independencia, claro. Claro, uno cree a nivel inductivo que si has visto 200 cuervos negros de un total de 220, Todos los cuervos son negros, sí, claro. sería en ese sentido. Claro, ahí está el tema, no sé, hay que estudiarlo bien. Claro, porque igual es otro tipo de... Es lo que estaba pensando, es decir, el reduccionismo pues es... Claro, pero se usa para los... Claro, yo, vamos, lo que he visto es en estética, y en estética, pues claro, pues tiene 2 tipos de propiedades claramente delimitadas, entonces, pues la idea, es decir, la metafísica puede ser realista, antirrealista, tal, pero está como muy bien definido, pero en los ejemplos que estás poniendo no sé cómo sería cómo se conjugaría ahí la idea de, es decir, de la inducción, de pasar de conjunto de observaciones y definir una propiedad de un conjunto de observadores al total. Y eso sería el mismo tipo de idea de, es decir, de emergencia o reduccionismo que hay en otros campos donde se estudian este tipo de cosas metafísicas, vamos. Ya. No, en principio aquí es una inducción en el mismo nivel, por eso yo emergencia, siempre pienso en emergencia entre niveles. Claro, sí. Por eso. Vale. Ujú. Vale, y la segunda, pues para ir a la siguiente, a la anterior diapositiva, en la que sale lo de antirrealismo y antirrealismo. Ah, sí. Ahí, sí. Vale. No, bueno, sí, te iba a decir algo parecido a lo que ha dicho Rodrigo, es decir, que hay distintos tipos de, que eso lo teníamos que hablar algún día también seguramente, de realismo, antirrealismo, puede ser materialista, por ejemplo. Entonces, si eres un realista materialista, por ejemplo, pues creo que estás casi forzado a ser un reduccionista en el sentido de qué tipo de relación hay entre propiedades globales y propiedades locales, y no puede ser emergentista, por ejemplo. Entonces, pensar la relación entre qué tipo de realista científico eres y qué tipo de teoría o explicación tienes respecto a cómo al orden de explicación entre las propiedades. Pero bueno, en el caso de, estás diciendo tú, si la idea de extrapolación no implica distintos niveles, entonces probablemente no se relacionen, como si se relacionarían si estás hablando de reduccionismo o emergentismo. Pero claro, había entendido la idea de extrapolación como una idea parecida al emergentismo, es decir, como una otra variedad de relación entre propiedades de distintos niveles. Ya. No, en principio es una inducción sencilla. Inducción. Gracias. Sí. Esteban.
Sí. Bueno, primero un comentario sobre lo que plantea David. A mí me parece interesante esa manera de ver estos problemas. Y bueno, también hay distinción entre nociones ontológicas de emergencia y nociones epistémicas, es decir, entender la emergencia no como un proceso físico así en sentido estricto, sino como una forma de conectar distintos niveles. Y en ese sentido, sí, yo creo que habría que ver, sería interesante ver cómo se puede aplicar la noción de emergencia a la idea, a los problemas de inducción. Pero claro, acá no es esa la vía de Aldo, ¿cierto? Te quería preguntar de nuevo sobre la idea de lo no observable, quizás si podría ir a la diapositiva anterior, la del diagrama del universo infinito. ¿Esta? No, Bien. no, la de la estrella. Ah, ah. ¿Cuáles son los límites ahí? Estoy pensando en lo que expusiste sobre las distintas ideas de límite. Claro, el círculo interior, claro, ahí Sí, sí, los dos me imagino son... que está el límite de los instrumentos actuales, no sé. sí, ¿Cuál es el límite de lo de afuera? sí, como hay, es que como hay dos, puede inducir a error. Los dos están, digamos que por esto, este de aquí, podríamos omitir o olvidar este. Ahora lo explico, pero los dos tienen que ver con a lo que llegamos empíricamente, con lo observable, digamos. Este, el pequeñito, Presently Reachable by Us, nos llega. Presently Reachable by Us. Es lo que nos ha llegado. Sí, la información. Por ejemplo, el fondo de microondas ese es lo último que nos ha llegado. ¿Vale? Pero como sabemos que la cosa se ha expandido de manera acelerada, por eso es mucho más, se estima. ¿Vale? Entonces es como que estaríamos aquí, pero de aquí incluso tenemos argumentos científicos para decir, bueno, pero hasta aquí tenemos la imagen que hemos estado describiendo. ¿Vale? Ahora, más allá de aquí, hombre, pues uno se supone que muy diferente no será, pero el rollo un poco es que uno si hace zoom, 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 más, no, ya no se puede más, la cosa puede ser muy diferente. ¿Vale? Entonces esa es la idea. Mira. Pero estaba pensando en esto del límite físico. ¿Dicen algo los autores de eso? Porque Sí. esto, no sé, como de los instrumentos. Estoy pensando en los instrumentos de medición que serían necesarios para ir tan atrás. Sí, Que sí, ahora, sí, como decías tú, el LHC apenas... Sí, pero es bueno, eso es una cuestión. Claro, porque es teórica, eso del universo observable es un postulado teórico, ¿cierto? Claro, no es lo que en el presente hemos podido observar, tampoco es lo que en principio es observable dado los instrumentos actuales. Y quizás ni siquiera con los instrumentos posibles de aquí a, no sé, un par de décadas más, no sé, quién sabe. Entonces, es un postulado teórico, ¿cierto? Bueno, La sí. idea de la inflación que dices. Sí, digamos que a esto una se hipótesis. llega.
Sí, a esto hemos conseguido llegar como máximo a esto. Entonces sí, está interesante esto. Porque, a ver, y esto a mucho más no se podrá llegar por los límites de antes, pero imagínate que en el futuro se testean energías más altas. No sé, claro, sería como... Con nuevas leyes. Esta idea de las Ujú, leyes que dependen de densidades distintas o de sí, contingencia. sí, Eso es decir, es decir, en la evolución del conocimiento y de la cosmología podríamos llegar a postular nuevas leyes correspondientes a regiones distintas de lo observable, y eso, claro, Bueno, claro, lo que se espera es que con nuevos instrumentos, etcétera, se encuentre, de hecho, nueva física mira, en el mapa. Entonces aquí, en el mapa. Aquí, nosotros estamos aquí, con nuevos experimentos podemos llegar a una teoría a un nivel más fundamental. Déjame pensar. Sí, como más microscópico, ¿vale? A energías, temperaturas. Pero siempre, ahí está el tema, claro, siempre será de nuestra región. Yendo al otro mapa físico, pues esto es un mapa de teorías, yendo al mapa del espacio, como geográfico, eh, ahí, aunque lleguemos, sería como ir más a lo micro, pero no ir más lejos. ¿Está bien lo que digo? Sí. entiendo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahí hay aspectos inferenciales, ¿no? También. Ajá. Sí, ¿Cierto? exacto. Bueno, mira, a mí o sea, yo también agradezco como todo lo que nos presentaste y coincido con Cristian, lo que dijo Cristian al principio, que es súper volado, dijo. Súper volado. Mira, Bueno, me lo he apuntado esto porque pero, tengo que intentar que no sea así, que finja, tengo que fingir. pero me pareció muy sincera su opinión y muy justa, o sea, muy volado. Pero por otro lado, mira, a mí me trabaja aquí algo que quizá, no sé, no tenga nada mucho que ver, pero es la responsabilidad del matemático o de las matemáticas en el debate entre realismo y antirrealismo. Porque pensando yo en la actitud que yo califico de pragmática de Einstein, cuando él vino dijo, pucha, en fin, para poder resolver esta ecuación le voy a poner este coeficiente lambda. ¿Ah? Ya, y no se dio cuenta de todo lo que desencadenaba. Entonces, yo creo que hay, por eso, o sea, hay una actitud pragmática que adoptamos en matemática muy a menudo, de la cual no estamos conscientes de las consecuencias que tiene. Y bueno, es que podemos ayudar a decidir en la pugna entre realismo y antirrealismo desde esa actitud pragmática. Claro, eso es uno de mis temas que me encanta, esto Cristian también, ¿no? La de aplicabilidad de las matemáticas. Claro, uno tiene las matemáticas allí, no sé mucho qué decir, pero claro, tú las metes por motivo pragmático, porque ahí para que te encaje la descripción matemática con la evidencia. Entonces, ahí de eso un poco también iba mi charla, ¿no? Es cómo interpretar esas matemáticas, en concreto las ecuaciones de las leyes. Cómo interpretar qué hay allí. Tú decías ahora solo la lambda.
Pero es lo mismo, pero me comprometo filosóficamente, como ontológicamente, de que la lambda corresponde a energía oscura. O, Claro, porque tú ahí introduces un no observable. exacto. Y es lo mismo que se le ocurrió a Newton cuando introduce el concepto de fuerza, Sí, que no es observable. sí. ¿Mm? Fuerzas no es observable, exacto. Sí, 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 es lo mismo. De Directamente. hecho, las fuerzas indirectamente, ¿no? ¿Dices, Rodrigo? ¿Mm? Sí, Observado. y Es que hay que entonces uno ponerle tiene que después el adjetivo empezar a directamente. pensar. Después entonces viene la búsqueda de observables que te puedan permitir indirectamente asociarlos a eso que no es observable, ¿no? Está el caso ya hemos hablado de los electrones, pero eh, lo que se decidió fue que con esta cámara llena de vapor y qué sé yo, ¿no es cierto?, podía quedar un rastro ahí ya. Y se generaron observables o en la termodinámica también, ¿no es cierto?, la medición de temperatura para hablar de la energía cinética promedio o cosas así. Ajá, ajá, exacto. Uno se postula que existe, físico y filósofo, ¿no? Pero luego la temperatura resulta que se explica en otros términos, ¿no? Sí, pero es que entonces, ¿en qué incide este jueguito pragmático matemático? Incide en la formulación de hipótesis. Sí, 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 sí. Pero también he puesto esta transparencia porque es esto, ¿eh? Es tomarse que lambda, o sea, que tomarse la lambda, el término matemático aquí, como en serio, y aquí como no, lambda igual a 0. Mm, O sea, aquí existe energía, o sea, aquí es como decir que existe energía oscura, que la lambda no es que eso, existe algo que expande esta mm, región. mm, Y aquí, en este otro escenario, no hay una fuerza expansiva. En este escenario hay solo atracción. Lo que pasa es que esto atrae a lo de que hay aquí. Point. mm. Entonces, el mismo término matemático se puede explicar, hay como subdeterminación, mítica esta de los filósofos de la ciencia. Subdeterminación. Mm. Claro, no sé, no sé. Sí. Una Bueno, temperatura. Yo diría también Rodrigo. que una de las peores cosas de, estoy hablando de un punto de vista estético, de la sensación que generan las matemáticas es esa sensación de manipulación de los fenómenos, que es peor, creo yo, que de lo observable y lo no observable. Es decir, logramos manipular, ¿cierto?, los fenómenos y por eso de inmediato inferimos que ahí hay algo ahí afuera hay algo. Entonces, yo creo que bueno, el punto de vista pragmático es interesante porque siempre estamos en ese juego, ¿no? O sea, es una cuestión de un agente que actúa sobre el mundo y las matemáticas, la fuerza que dan para esa manipulación o esa actuación sobre el mundo. Y ahí puede uno ser, por supuesto, realista, es decir, hay algo ahí afuera y mis términos teóricos, como decía Esteban, o mis teorías refieren a un mundo directamente allá afuera. O soy pragmático y como yo actúo sobre el mundo, todo lo que digo sobre el mundo es una construcción. Porque también las matemáticas son una construcción. Entonces, es difícil saber quién tiene la razón en ese sentido. Sí. Bueno, parece que Juan no volvió, debe venir en camino todavía con el niño. Bueno, muchas gracias por Pero escucharme.
Juan, justamente, él quería proponer otro. Bueno, la próxima semana tenemos el tertulia, ¿no? Sí. Tenemos Recuerden que tertulia y es a las 11:30. después, sí, y después hay una propuesta ahí de Juan también, para el 10. Sí, es más tarde la tertulia, sí, efectivamente, 11:30. Eso, Vale. con 10. Y lo vamos a transmitir, o sea, igual que como hicimos la otra vez, que la universidad pone ahí transmisión streaming y nos van a dar otro vínculo de Zoom para que entremos los habitués, ¿ah? Y le podemos hacer preguntas en vivo y en directo al expositor, ¿no? ¿Ya? Bueno, un solcito que está jugando pusiste a jugar con el Zoom. A ustedes les debe haber aparecido también de que ahora el Zoom ofrece unas aplicaciones para ofrece aplicaciones para las presentaciones. No sé si la aplicación Zoom a ustedes les aparece con eso. Me pareció un menú y me ofrecen aplicaciones ahí. Y uno puede poner pizarras y otras cosas. Eso sí. Sí, rastreen ahí la aplicación Zoom. Bueno. Y lo mismo que antes no me aparecía, pero ahora me aparece votaciones también. Está chulo. Para armar votaciones de cosas. ¿Viste? No. Nos pueden ayudar a decidir aquí, cuando se pongan las discusiones muy acaloradas, ya, votamos. Realismo, antirrealismo. Eso, ¿cómo es la cosa? Ya, aquí hay que fajarse con el realismo, el antirrealismo. Vamos votando y después todos tenemos que estar. Gana la tesis. Bueno, nos hemos comentado cosas que han pasado que no dejan de ser, bueno, son tragicómicas. Ustedes vieron que están empezando a bajar algunos candidatos presidenciales porque... por la notaría falsa. Claro, bueno, en fin. Ya está. Nos vemos entonces en la tertulia el próximo viernes. Genial. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Gracias, Aldo. Que se haya divertido. Venga. Chao. Y que te vaya muy bien con los alemanes, ¿no? Es con ellos Sí, que sí, bueno. A ver si la bola se reduce. Sí, se baja. Se baja, eso. Chao. Hasta luego a todos.